Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un momento que ha hecho suspirar a muchísimos fans de la televisión turca, especialmente a quienes siguen de cerca la vida y obra de Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Porque, seamos sinceros, el drama turco nos tiene a todos enganchados. Y cuando se trata de estas dos estrellas, la emoción está garantizada. Si eres un fanático de estas celebridades, de las telenovelas turcas o simplemente te gusta enterarte de los chismes más jugosos y los momentos más emotivos del mundo del espectáculo, quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que le des ese botoncito rojo de asterisco suscribirte y actives la campanita de notificaciones. Así te perderás ninguno de nuestros emocionantes contenidos. Vamos a empezar con esta historia que tiene a todos hablando. El título de hoy es Llora Serini al ver a Altay, momento tierno y sorpresa en TV. Y sí, lo han leído bien. Estamos hablando de un instante que se ha vuelto viral, un momento de pura emoción capturado en televisión que ha tocado el corazón de miles de personas. Imaginen la escena, una entrevista, una alfombra roja, una entrega de premios, y de repente, aparece algo que desata una reacción inesperada y profundamente conmovedora en Serini Sarıkaya. Una reacción que tiene como protagonista a su expareja y colega, el carismático Altay Ulusoy. Ustedes saben que la relación entre Serini y Altay ha sido objeto de mucho interés y especulación a lo largo de los años. Aunque ya no están juntos, el cariño y el respeto mutuo parecen persistir, y eso es precisamente lo que este momento televisivo ha puesto de manifiesto de una manera muy especial. Vamos a desglosar lo que sucedió porque este no fue un llanto cualquiera. No hablamos de tristeza o de un momento de debilidad, sino de una ola de emoción genuina, de ternura, y hasta de una pizca de sorpresa, todo ello desencadenado por la presencia o la mención de Altay. Para ponerlos en contexto, a menudo cuando figuras públicas tan queridas coinciden o son mencionadas en eventos, los fans se quedan a la expectativa de cualquier interacción, por mínima que sea. Pero esto fue más allá de una simple mirada o un saludo. Fue algo que provocó lágrimas en los ojos de Serini, lágrimas que, lejos de ser negativas, transmitían una conexión emocional profunda. ¿Qué pudo haber sucedido? Las teorías son muchas, pero vamos a centrarnos en lo más probable y en lo que se ha observado en las imágenes que han inundado las redes sociales. En muchos de estos momentos, la aparición de un ser querido o de alguien con quien se comparte una historia significativa puede evocar recuerdos, sentimientos y sí, a veces, una respuesta física de emoción como las lágrimas. Es un recordatorio de los momentos compartidos, de las experiencias vividas y, en este caso particular, de una relación que, aunque terminó, evidentemente dejó una huella importante en ambos. Lo fascinante de este tipo de eventos en la televisión es que nos permiten ver una faceta más humana y vulnerable de estas estrellas que solemos admirar desde la distancia. Ver a Serini, conocida por su elegancia y a menudo su compostura, reaccionar de esta manera tan emotiva ante la mención o aparición de Altay, es algo que resuena con nosotros. Nos recuerda que detrás de los flashes y los personajes que interpretan en pantalla, hay personas con sentimientos reales, con historias de amor, desamor y amistades que perduran. Además, el hecho de que esto ocurriera en televisión le añade un componente de sorpresa. A veces la vida nos regala estos instantes inesperados que nos sacan de nuestra rutina y nos hacen sentir. Y para Serini ver a Altay, o escuchar algo sobre él en ese momento, debió ser un cúmulo de emociones que se manifestaron en llanto. Y no un llanto de dolor, sino como muchos han interpretado, un llanto de ternura, de quizás sorpresa al encontrárselo de forma inesperada, o al escuchar un comentario que le recordara algo especial. Imaginen la energía del lugar, cámaras, luces, público expectante. Y en medio de todo ese bullicio, una conexión silenciosa pero poderosa. Quizás Altay hizo un comentario sobre su relación pasada de forma respetuosa, o quizás Serini vio una foto o un vídeo de él en una pantalla gigante. Sea cual sea el detonante exacto, el resultado fue el mismo, lágrimas en los ojos de Serini. Y la forma en que reaccionó, intentando disimular o simplemente dejándose llevar por el momento, es lo que lo ha hecho tan viral y tan especial. Muchos fans se han preguntado si esto significa algo para el futuro. Y aunque es tentador fantasear, lo más importante aquí es celebrar la humanidad de estos artistas. Este momento nos enseña que las relaciones importantes, incluso cuando terminan, pueden dejar un legado de afecto. El llanto de Serini, en este contexto, no debe interpretarse como
arrepentimiento o anhelo de volver, sino como un reconocimiento de un capítulo significativo en su vida y una demostración de que el cariño puede perdurar. En la televisión turca las historias de amor y desamor son moneda corriente, pero cuando estas historias trascienden la pantalla y se manifiestan en la vida real de los actores, capturan nuestra atención de una manera única. El caso de Serine y Atay no es la primera vez que vemos una conexión especial entre actores que fueron pareja, pero este momento en particular tiene un toque de autenticidad y emotividad que lo ha hecho inolvidable. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto a actores expresar admiración por sus exparejas en entrevistas, pero pocas veces hemos presenciado una reacción tan visceral como la de Serine. Es esa espontaneidad, esa vulnerabilidad mostrada ante el mundo, lo que la hace tan relatable y a la vez tan intrigante. ¿Qué estaba pasando por su mente en ese instante? ¿Qué recuerdos afloraron? Si bien nunca lo sabremos con exactitud, la emoción en su rostro lo dice todo. Fue un momento genuino, cargado de significado personal. Y para los que somos seguidores de ambos, es reconfortante ver que, a pesar de haber tomado caminos separados, todavía existe un vínculo. Este llanto no es de dolor, sino de una emoción que surge de algo positivo, de un reconocimiento de la importancia que Atay tuvo y, quizás, sigue teniendo en su vida de alguna manera. Es un testimonio de que las personas podemos crecer, cambiar, pero también mantener el afecto por quienes formaron parte de nuestro pasado. Este momento es también una demostración del poder de la televisión y de cómo puede capturar instantes que de otra manera pasarían desapercibidos. Una cámara en el lugar correcto, en el momento oportuno, puede regalarnos escenas que se quedan grabadas en nuestra memoria colectiva. Y el título que le hemos dado al vídeo, Llora Serine y al ver a Atay, momento tierno y sorpresa en TV, encapsula perfectamente la esencia de lo que presenciamos. Es tierno porque revela una emoción profunda y genuina, y es una sorpresa porque, en medio de un evento público, la vida teje estos hilos invisibles que nos conectan con nuestro pasado. Así que, para resumir, hemos hablado de ese conmovedor instante en el que Serine Sarıkaya fue vista llorando ante la aparición o mención de Atay Ulusoy en televisión. Un momento que ha generado mucho revuelo y debate entre los fans. Hemos analizado las posibles razones detrás de estas lágrimas, destacando que parecen ser de ternura y sorpresa, más que de tristeza. Hemos recordado la historia de su relación y cómo este evento pone de manifiesto el respeto y el afecto que, a pesar del tiempo y la distancia, parece haber perdurado. Ha sido un placer compartir este análisis y esta emoción con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por un momento tan especial en la vida de estas dos grandes estrellas. Y ahora, cuéntenme ustedes qué opinan de este momento. ¿Creen que es una señal de que el cariño entre ellos aún existe? ¿Han presenciado ustedes algún momento similar entre celebridades que los haya conmovido? Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de asterisco comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante e informativo, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Serine, Atay y el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido como este. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.